Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Terry y hoy vamos a hablar de unidad de dolor precordial. En Argentina, la muerte cardiovascular ocupa el primer lugar, incluido la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca, que son las más frecuentes. El dolor precordial es la segunda causa de consulta a la guardia en los adultos en todo el mundo. De la evaluación adecuada de estos pacientes va a depender de un diagnóstico certero de un síndrome coronario agudo, que si no se hospitaliza y se trata apropiadamente, se va a asociar con una mortalidad muy elevada. La clasificación rápida de los pacientes con dolor torácico es fundamentalmente diferenciar un síndrome coronario agudo de otras causas. El 50% de estos pacientes generalmente presentan un cuadro clínico muy sugestivo de síndrome coronario agudo, pero únicamente en la mitad de los casos se llega al diagnóstico. El primer paso evaluando a estos pacientes es determinar si este dolor es de origen coronario. La prevalencia de angina va a aumentar con la edad en ambos sexos, llegando a tener entre 10 a 12% en las mujeres de 65 a 84 años y el 12 al 14% en hombres de 65 a 84 años. La angina es más frecuente en mujeres que en hombres a mediana edad y probablemente por mayor prevalencia de enfermedad coronaria funcional como la angina microvascular y a la inversa en los mayores de 65 años. La caracterización del dolor como de etiología coronaria va a tener un componente estrictamente clínico, que se va a basar en la historia clínica, el examen físico y el electrocardiograma, además de la detección de los biomarcadores y los métodos de imagen. En esta tabla tenemos un resumen de cuáles serían las causas principales de dolor torácico, dividiéndolas en cardíacas y no cardíacas. Dentro de las cardíacas tenemos las coronarias, como la angina de esfuerzo o la angina en reposo, las no coronarias como la pericarditis, la miocardiopatía, valvulopatías o el prolapso de la válvula mitral. Y dentro de las no cardíacas tenemos las esofágicas, como el espasmo esofágico, el reflujo, el tromboembolismo de pulmón, el neumotórax, los síndromes aórticos agudos y las causas de la pared torácica como condritis, neuropatías o esas cosas. ¿Qué sería la unidad del dolor? La unidad de dolor no es un espacio físico ni es un sector de ninguna institución. Son protocolos de atención al paciente que va a la guardia por dolor torácico para detectar quiénes de todos estos van por un dolor precordial. Generalmente constaba de una observación de 8 horas en las que al paciente se le realizaba un examen clínico, electro y la medición de enzimas seriadas, pero estos tiempos se han reducido gracias a la llegada de los biomarcadores de alta sensibilidad y han reducido todo este tiempo de instancia hospitalaria. ¿Qué se necesita para formar una unidad de dolor? Se necesita espacio físico y personal. Dentro del espacio físico estaría la posibilidad de que haya un lugar donde se pueda hacer un electrocardiograma y evaluar al paciente, camas para internación, que va a depender del tipo de hospital, si es de referencia o no, posibilidad de monitorizar al paciente, de medir la presión arterial y de realizar electrocardiogramas seriados, disponer de un desfibrilador y de material para realizar reanimación cardiopulmonar si el paciente lo requiere. Y dentro del personal requerido, el sistema de poder realizar triage a cargo del personal idóneo, que generalmente es el personal de enfermería o técnicos en emergencia, y personal médico, que pueden ser especialistas en emergencias, cardiólogos o clínicos con experiencia en evaluando pacientes con dolor precordial e interpretando electrocardiograma. Esto, la unidad de dolor evitaría realizar el subdiagnóstico, que es enviar al domicilio pacientes que tengan un síndrome coronario agudo, porque el infarto tiene una mortalidad en el domicilio mayor al 25%. También evitaría la sobreinternación, que es utilizar de forma inapropiada recursos en pacientes que no lo requieren, y demoras en el diagnóstico o en el inicio del tratamiento. La unidad de dolor consta de la evaluación médica, que está como consta de diagnosticar y estratificar el riesgo del paciente. Incluye el interrogatorio, donde sería importante ver la edad y el sexo del paciente, ya que la prevalencia y la incidencia va a aumentar con la edad en ambos sexos, y que hay mayor probabilidad de enfermedad coronaria a mayor edad. También hay que preguntar al paciente si tiene factores de riesgo cardiovascular, como los no modificables, ya los mismos que había dicho, la edad y el sexo, y si tiene antecedentes familiares de cardiopatía isquémica. Y dentro de los modificables, bueno, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, la obesidad y el sedentarismo. Y en otros, si tiene inflamación crónica como artritis reumatoide y otras.
o si el paciente tiene enfermedad cardiovascular previa, ya que la presencia de isquemia en otro territorio va a aumentar la probabilidad de una nueva enfermedad coronaria. También consta de realizar la semiología del dolor, ya que esto también le da bastante puntuación. Por ejemplo, donde esté localizado el dolor nos puede guiar más o menos de cuál sería la causa. Por ejemplo, en este caso, si el dolor es retroesternal, podría ser una isquemia miocárdica, un dolor pericárdico, dolor esofágico, una disección, una embolia de pulmón. Si está el dolor localizado en el hombro, puede también ser una isquemia miocárdica, pericarditis, derrame pleural o un dolor simplemente musculoesquelético. Si es en el brazo, también isquemia miocárdica o dolor cervical o dorsal. Si es la pared anterior izquierda del tórax, ya es como medio diferente. Puede ser una neuralgia, una embolia de pulmón, una neumonía, una miositis. Si es epigástrico, también puede ser una isquemia miocárdica, pero puede ser otras cosas digestivas generalmente, o neumonía o derrame pleural. O si es en la pared anterior derecha del tórax, un dolor vesical, o sea, biliar, distensión hepática, acceso subdiafragmático, una úlcera péptica, etc. Esta tabla, que es muy importante, nos habla de la clasificación del dolor torácico y nos da como las características típicas de un dolor precordial. Va a considerar la localización o la irradiación típica de este dolor, que es del dolor del Langor típico, que sería retroesternal, que se puede irradiar al cuello, al maxilar inferior, a los brazos, al epigastrio o a la espalda, que se va a generar con el esfuerzo y que va a aliviar con el reposo o con la nitroglicerina en menos de 10 minutos. Si el paciente tiene estas tres características, sería una angina típica. Y que esto va a indicar que el paciente puede tener enfermedad coronaria en 90-92% de los casos. Si solo cumple dos características, sería una angina atípica y generalmente habla de enfermedad coronaria en 50-75% de los pacientes. Y si solo cumple una característica o ninguna, es un dolor generalmente no anginoso y baja la prevalencia de enfermedad coronaria de un 15 a un 47%. Se define la angina atípica como el dolor que tiene las mismas características, localización y respuesta a los nitratos, pero que generalmente cambian los factores precipitantes, que puede iniciar con el reposo o que no es de alta intensidad o que aumenta progresivamente, que dura más de 15 minutos y que va desapareciendo lentamente. Esto puede alertar también como que el paciente pueda tener un vasoespasmo coronario, o generalmente en los pacientes que son más viejitos puede ser que el dolor aparezca en reposo. Em, Otras formas atípicas se observan en pacientes con angina microvascular que tienen la misma localización y calidad que el Langor típico, pero que generalmente no responden tanto a los nitratos. Y el dolor no anginoso no tiene ninguna de estas características y puede comprometer solo una pequeña porción del hemitórax derecho o izquierdo y durar horas o días. Y que obviamente no responde al tratamiento con nitroglicerina y que puede reproducir a la palpación. En esta tabla tenemos la clasificación de la angina según la Sociedad Cardiovascular Canadiense, que la hemos visto antes, donde la angina en clase funcional 1 sería que la actividad normal no le genera angina al paciente, o que se produce angina cuando es un ejercicio muy extenuante, rápido o prolongado. En clase funcional 2, cuando hay ligera limitación de la actividad normal que realiza el paciente, como al caminar, subir escaleras muy rápido, subir cuestas o con el ejercicio, después de las comidas, temperaturas frías o estrés emocional. En clase funcional 3, que hay marcada limitación de la actividad física, se presenta al caminar 1 o 2 cuadras o un tramo de escalera a una velocidad normal y en condiciones normales. Y en clase funcional 4, cuando el paciente tiene una incapacidad de realizar cualquier actividad física sin tener Angor o la angina en reposo. Por otro lado, tenemos la clasificación de la angina de acuerdo al tiempo y la aparición de los síntomas. La angina estable sería cuando hay dolor precordial que no varía ni en número, ni en intensidad, ni en duración. El paciente siempre tiene la misma angina. La angina inestable, que se puede dividir en angina inestable de reciente comienzo, cuando hay aumento del número, intensidad o duración del dolor, o en cambio de la clase funcional en menos de 3 meses.
o la angina inestable progresiva cuando hay aumento del número, intensidad y duración del dolor o cambio en la clase funcional, pero que tiene más de 3 meses. En esta tabla podemos ver cómo, continuando con la semiología del dolor torácico, qué cosas aumentarían la probabilidad de que este dolor sea coronario y qué cosas lo alejarían. Dentro de los que lo aumentan tenemos, como ya les había dicho, la localización del dolor, que tiene que ser retroesternal, central en todo el tórax, irradiado al cuello, a la mandíbula o a los miembros superiores, que tiene que ser de carácter opresivo o sensación de pesadez, constricción o ardor, que se extiende generalmente, la zona del dolor del tamaño de la palma de la mano o más grande, que dura de 2 a 20 minutos y que generalmente aparece al realizar esfuerzo físico, luego de comer o con el frío, que lo van a aliviar los reposos de los nitritos y que generalmente el paciente tiene una sudoración fría o puede presentar síncope. Y dentro de las cosas que lo alejan, que el dolor sea infraumbilical en el maxilar superior o en la zona lateral del tórax, como si estuviera distribuido por un dermatoma, que sea puntual, como que lo pueda señalar con un dedo, que sea lacinante, desgarrante, un dolor sordo, que inicie súbitamente intenso desde el principio, que con respecto a la extensión no sea como una zona grande, sino que lo pueda señalar con el dedo, que dure segundos, que sea instantáneo o al contrario, que dure muchas horas o más de un día. Que lo precipite la inspiración, la tos, los movimientos del lugar del cuerpo afectado, que lo modifique también si le palpan esa zona, si come algo o si está en ayuno. Que lo alivie estas mismas cosas, como la inspiración, la tos y los movimientos del cuerpo, y que se puede asociar a mareos, tos, disfagia, pirosis, vómitos, etc. ¿Qué sería el análisis bayesiano? Para definir si un dolor es de origen coronario o no hay que seguir este análisis bayesiano. El teorema de Bayes habla que el valor predictivo de una prueba va a depender de la prevalencia de la enfermedad que se está estudiando en un grupo epidemiológico al que el paciente pertenece, que se está estudiando. Los algoritmos diagnósticos estratificados en escalones crecientes de complejidad sirven para identificar pacientes que estén enfermos dentro de todos los que parecen estarlo, que sería un valor predictivo positivo, o los que están sanos dentro de los que la prueba les da negativos, que es el valor predictivo negativo. Mejor explicado sería, es como una forma de estudiar al paciente por escalones, dependiendo qué le van dando estas pruebas que le vamos haciendo y dependiendo también como el pretest que el paciente tenga. Por ejemplo, en el primer escalón, que sería este, vamos a evaluar la caracterización clínica del paciente, lo que ya les había hablado antes, los antecedentes, la edad, el sexo, si tiene antecedentes familiares, si tiene ya el paciente antecedentes coronarios y cómo es el dolor, la semiología del dolor del paciente. Dependiendo todo esto, vemos si es necesario o no hacer el electro y qué nos va a dar este electro. Sumando también en el segundo escalón estarían los marcadores bioquímicos, o sea, las enzimas, y pasando al tercer escalón, los métodos de diagnóstico por imagen y pruebas funcionales. En el electrocardiograma sería una de las herramientas principales para el diagnóstico de los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo y se debe realizar e interpretar un médico calificado dentro de 10 minutos del ingreso del paciente. Entre los síndromes coronarios enviados al domicilio inapropiadamente, el predictor más frecuente que motivó el alta fue un electro que se interpretó como normal, pero era patológico. Y esto generalmente es más frecuente que le pase a los pacientes mujeres que a los hombres. Solo la mitad de los pacientes con un infarto de miocardio se les hizo un electro en tiempo y en forma correcta. La interpretación del electro al momento de la consulta debe establecer como la cronodinámica de la enfermedad. Si al momento de la evaluación el paciente está presentando la isquemia en curso, el electro generalmente puede mostrar supradesnivel del ST, que va a estar asociado a un vaso ocluido, o infradesnivel del ST, que puede estar asociado a una lesión crítica de un vaso, la oclusión de la circulación colateral. Sin embargo, el electro puede que no tenga cambios, y esto puede ocurrir en 1/3 de los pacientes. Además, se tiene que tener presente que el infradesnivel en B1 y B2 puede reflejar cambios especulares de un supra posterior. Si la evaluación del paciente está ocurriendo cuando ya la isquemia pasó, puede ser por reperfusión, por descenso del doble producto, porque alivió el vasoespasmo,
el electro puede ser normal o puede tener ondas T negativas de memoria. Si la evaluación es tardía, o sea, el paciente acude a la guardia 6 a 12 horas después de los síntomas, el electro puede mostrar ya la secuela de un infarto, si es que éste lo tuvo, que va a estar manifestado por la onda Q, una T negativa de memoria, o un electro normal si el daño no fue tan significativo como para cambiar el electro. En esta imagen tenemos unos electros donde tenemos en este lado, el paciente tiene un supra, y generalmente si hay reperfusión o disminuye el doble producto o cede el vasoespasmo, evoluciona posteriormente con T negativas que en un futuro se pueden resolver. Pero por el otro lado, si el paciente no tenía un infra o un supra y no es reperfundido, se va a generar la secuela, que se va a aparecer una onda Q y evoluciona posteriormente. Hay que tener en cuenta que hay patentes imitadoras o confundidoras de alteraciones isquémicas como la repolarización temprana, la pericarditis, el síndrome de preexcitación, el síndrome de Brugada o el tromboembolismo de pulmón. Alteraciones neurológicas, metabólicas, miocardiopatía hipertrófica o que el paciente tenga marcapasos y se deben tener en cuenta como diagnósticos diferenciales. En este cuadro tenemos cuáles serían los cambios electrocardiográficos en pacientes con una isquemia aguda que estarían descritos como la elevación del segmento ST, que lo describe como una nueva elevación del segmento ST en el punto J en dos derivaciones contiguas con un punto de corte mayor a 1 milivoltio en todas las derivaciones, excepto en B2 y B3 donde tiene que medir más de 0,2 milivoltios en los hombres mayores de 40 años o 0,25 en hombres menores de 40 años o 0,15 en las mujeres. Y puede haber también depresión del segmento ST y alteraciones de la onda T, como el ST rectificado, horizontal o descendente, mayor a 0,05 milivoltio en dos derivaciones contiguas, o inversión de la onda T mayor a 1 milivoltio en dos derivaciones contiguas con R alta, o que la relación RS sea mayor a 1. En los pacientes con alteraciones isquémicas, como ya les había dicho, alrededor del 20 al 30%, la conducta es clara. Si el paciente tiene supra-CT, hay que hacer reperfusión con trombolíticos o con angioplastía, y esto se tiene que hacer cuando hay supradesnivel del ST o un bloqueo de rama izquierda nuevo. O se puede decir si se hace estrategia invasiva o conservadora, dependiendo del nivel del riesgo que el paciente tenga, si tiene infra-ST o cambios en la onda T. En este cuadro tenemos ciertas presentaciones electrocardiográficas atípicas que pueden tener los pacientes con sospecha de infarto del miocardio, como el bloqueo de rama izquierda o pacientes que no tengan cambios electrocardiográficos pero persistan con síntomas, que tengan un infarto de cara posterior o que tengan elevación del segmento ST en ABR. Y por otro lado, en la otra tabla hay cambios en el electrocardiograma que se van a asociar con infarto previo, que serían cualquier onda Q en derivaciones B2 y B3 que sea mayor a 20 milisegundos o del complejo QS, o que tenga onda Q mayor a 30 milisegundos o que mida más de 0,1 milivoltio o que tenga complejo QS en derivaciones de 1, de 2 ABL, ABF o de 4 AB6 o en dos derivaciones contiguas como de 1 y ABL, de B1 a B6, de 2, de 3 y ABF, o que la onda R mida más de 40 milisegundos en B1 y B2, que no debería haber R, o que la relación RS sea mayor a 1 con T positiva concordante. Por otro lado, tenemos cuáles serían los hallazgos en el electro que pueden confundir con un infarto, con el diagnóstico de infarto del miocardio, como falsos positivos, como la repolarización precoz, los que ya les había dicho, preexcitación, el síndrome de Brugada, Takotsubo, embolia pulmonar, hiperpotasemia, miocardiopatía hipertrófica, y en los falsos negativos, que el paciente haya tenido un infarto previo con ondas Q y que persista la elevación del segmento ST, que tenga un marcapasos o que tenga un bloqueo de rama izquierda agudo. Perdón. Es importante saber que el electro es como una foto, pero que se tiene que interpretar como algo dinámico que puede cambiar en cualquier momento. Porque hay que pedir esto, el electro de forma seriada, sobre todo si el paciente sigue presentando dolor, hay que hacerlo en cada tanto. ¿Cuál sería el valor diagnóstico del electrocardiograma? Si
Si el electro es normal o hay cambios en el ST que son inespecíficos y el paciente tiene dolor precordial, hay que tomar en múltiples poblaciones la sensibilidad del electro va a oscilar entre el 1 y 13% y la especificidad entre el 48 y el 70%. El hallazgo de que el electro sea normal va a disminuir la probabilidad del infarto, pero no lo descarta. Si el electro tiene supradesnivel del ST, generalmente tiene un infarto en el 80 al 90% de los casos, pero solo lo presentan inicialmente un tercio de los pacientes que van a la guardia por dolor precordial y que desarrollan un infarto. Esto tendría una sensibilidad del 31 al 56% y especificidad del 97 al 100%. Si el electro tiene un infradesnivel del ST, generalmente suele también indicar isquemia de miocardio, pero su poder para identificar un infarto en curso es limitado. Solo el 30 al 50% desarrollan un infarto y la sensibilidad va a oscilar entre 20 y 62% y la especificidad en 79 a 96%. Si tenemos una onda T invertida, es un dato muy poco específico que se puede presentar en muchas patologías. Algunas que pueden ser agudas o graves, como la embolia del pulmón, miocarditis, o que el paciente sí tenga isquemia miocárdica, y otras que van a ser de mejor pronóstico, como la pericarditis o sobrecarga de ventrículo izquierdo o alteraciones metabólicas. La sensibilidad va del 9 al 39% y la especificidad del 84 al 94%. Que el paciente tenga una nueva onda Q generalmente se debe considerar como alta sospecha de un infarto, y los trastornos de conducción como el bloqueo de rama izquierda agudo es un marcador de mal pronóstico y se asocia con infartos extensos con compromiso del territorio de la descendente anterior proximal con una prevalencia del 8 al 10% en diferentes series. Esta tabla resume como cuáles serían las recomendaciones acerca del electrocardiograma en un paciente que va con dolor precordial y nos dice que el electro se tiene que realizar y analizar en todo paciente que consulta por dolor precordial en menos de 10 minutos. En pacientes sintomáticos que el electro inicial no sea diagnóstico, lo tenemos que repetir cada 15 a 30 minutos en la primera hora hasta que detectemos cambios isquémicos. En pacientes con electros no diagnósticos podríamos hacer derivaciones posteriores y derechas para detectar cambios isquémicos, y en pacientes asintomáticos pero que tengan alto riesgo de síndrome coronario agudo, la monitorización electrocardiográfica es razonable, el periodo que estemos observando al paciente. Bueno, continuando con la evaluación de la unidad de dolor, tenemos también los biomarcadores. Los biomarcadores van a reflejar y cuantificar el grado de lesión miocárdica y son, por lo tanto, un complemento obligatorio en todos los pacientes que presenten un cuadro compatible con síndrome coronario agudo. La cuarta definición del infarto la tenemos que usar cuando haya daño miocárdico con evidencia de isquemia miocárdica aguda y detección de un aumento o caída de los valores de troponina, con por lo menos un valor encima del límite superior del percentil 99 y al menos una de todas estas, que sería que tenga síntomas de isquemia, que tenga cambios nuevos en el electro, que tenga aparición de ondas Q patológicas, que tenga evidencia de pérdida de miocardio viable o anomalías trastornos de la motilidad nuevas, o que se identifique un trombo coronario por angiografía o autopsia. El patrón de ascenso y descenso de la concentración de troponina es fundamental para diferenciar las elevaciones agudas de las crónicas, que pueden estar asociadas con cardiopatía estructural. Las troponinas serían proteínas estructurales que se van a expresar exclusivamente en el corazón. Cuando ocurre necrosis del miocardio se va a producir una liberación de las troponinas que están contenidas en las miofibrillas y que se pueden cuantificar en sangre rápida y reproducible, de manera rápida y reproducible. La tecnología ha avanzado y ha llevado a que esto se pueda mejorar, como mejorando la capacidad de detección y el dosaje de la lesión miocárdica de forma más rápida, gracias a las troponinas de alta sensibilidad, permitiendo la detección de estas en 90% de pacientes sanos. ¿Cuáles serían las causas de elevación de estos biomarcadores? Las que están relacionadas a lesiones lesiones relacionadas a la isquemia miocárdica, como la rotura de placa o formación de un trombo en una arteria coronaria, lesiones por isquemia miocárdica, pero que están relacionadas con el desequilibrio y el suministro y la demanda de oxígeno, como en taquiarritmias, bradiarritmias, disección aórtica, miocardiopatía hipertrófica, shock cardiogénico, insuficiencia respiratoria, anemia, vasoespasmo.
En lesiones que no estén relacionadas con isquemia miocárdica, como en contusión cardíaca, en cirugía, ablación, colocación de marcapasos o choques, en pacientes con rhabdomiólisis, pero que tengan deterioro cardíaco, en miocarditis, o en agentes, cuando se usan agentes cardiotóxicos, como la antraciclina. O en lesión miocárdica, pero que puede ser multifactorial o indeterminada, como la insuficiencia cardíaca, el tromboembolismo de pulmón o hipertensión pulmonar, sepsis, insuficiencia renal y otras. Actualmente las troponinas de alta sensibilidad se consideran el marcador biológico por excelencia y deberían estar disponibles en todas las unidades de dolor torácico. La mayor sensibilidad de estas nuevas troponinas dan como resultado un incremento del área bajo la curva y por ende una aumento de la proporción de los pacientes que con las troponinas convencionales no se podían identificar como un síndrome coronario agudo y que ahora sí lo podemos hacer. La curva de la liberación de las troponinas de alta sensibilidad es más rápida que la de los métodos anteriores. Y lo mismo que decía antes, la proporción de los pacientes que tienen necrosis se pueden reconocer en las primeras horas, es mucho mayor a la que se lograba con troponinas previas. Esto es obviamente una ventaja en la toma de decisiones en la urgencia al reducir el periodo de ventana. ¿Cuál sería el algoritmo para el uso de las troponinas de alta sensibilidad en la emergencia? El 0,9% de los pacientes que no tienen factores de riesgo en la población general, el 3,4% de los que tienen factores de riesgo y el 9% de los pacientes mayores de 65 años y el 50% de los que tienen insuficiencia cardíaca tienen elevaciones anormales de las troponinas de forma crónica. Cuando estos pacientes consultan por dolor torácico hay que distinguir si estas son agudas o crónicas. Y la forma que podemos utilizar para aumentar la especificidad de la troponina para el diagnóstico de lesión aguda es el dosaje seriado. El hallazgo de un cambio, ya sea que se eleven o disminuyan en muestras separadas por horas, se interpreta como un indicador de lesión aguda. Y el hallazgo de valores estables sugiere que probablemente esta elevación sea de tipo crónico. ¿Qué sería la estrategia de rule-in, rule-out? Recientemente hay una estrategia que se llama de 2 escalones. El primer escalón se descarta la etiología isquémica, que sería el rule-out, empleando el criterio que con mayor valor predictivo negativo. Para esto se considera que el hallazgo de los valores basales debajo del percentil 99, sin variaciones en el segundo dosaje, probablemente reduce al mínimo el riesgo isquémico y alejado. O sea, se descarta que el paciente sea coronario. Y el segundo escalón, o el ruling, lo que hace es confirmar la etiología isquémica. En este caso, el escenario es en la unidad coronaria y por las razones mencionadas se prefiere un criterio más específico. Si se utilizan variaciones porcentuales, cuanto mayor sea el porcentaje de la variación, mayor va a ser la especificidad, pero también incrementa la posibilidad de no detectar un infarto. Existe un algoritmo que se llama de 0 horas a 3 horas, que no se basa solamente en la detección de troponina, sino también en la probabilidad clínica que el paciente tenga de tener un infarto. Se utiliza generalmente el puntaje de Grace, que en este caso sería menor a 140. Adicionalmente, la hora o sea, es menos, de menos riesgo. Actualmente, la hora del comienzo del dolor también entra en consideración. Y de esta manera, los pacientes que el dolor les haya comenzado más de 6 horas antes de la consulta, si se le hace las troponinas y tienen el valor por debajo del límite superior, se pueden dar de alta de manera segura sin tomar una segunda muestra. Porque para el tiempo, por las horas que pasaron, ya deberían haberse elevado. Por lo tanto, la segunda muestra, que se va a obtener 3 horas después de la primera, solo se va a restringir a los pacientes que tengan un dolor que haya comenzado en menos de 6 horas o a los pacientes que en la primera medición tengan mayor del percentil 99. Y se va a considerar que existe una variación anormal sugestiva de un evento reciente si entre el valor basal y el segundo valor hay una variación mayor al 20%, o en el caso de las troponinas de alta sensibilidad, una variación mayor a 9 nanogramos litro en dosajes separados por 2 a 3 horas. En este cuadro nos explican lo mismo que acabo de decir, que sería que tenemos la preprueba o el pretest, que sería el interrogatorio, la semiología y todo esto del paciente, y ahí vamos a ver si el paciente es de alto o bajo riesgo o de medio riesgo. Le hacemos un electro y el electro puede que sea diagnóstico o no diagnóstico. Si es diagnóstico, lo tratamos y listo. O si no es diagnóstico, tenemos que hacer las troponinas. Si hacemos las troponinas y el primer valor da menos de 14, lo descarta y se va de alta al paciente.
O si da menos de 14, pero el paciente tiene como factores de riesgo o es de alta sospecha coronaria, le hacemos un segundo valor. Y da mayor a 14, lo confirma. O por otro lado, cuando la troponina inicial da mayor a 14, tenemos que descartar si esta, si esta elevación es aguda o crónica y veríamos si aumenta o disminuye mayor al 20% o aumenta esta troponina de alta sensibilidad mayor a 9, lo confirma. Y si no pasa eso, lo descarta y se va de alta. O buscamos otra causa de dolor. Existe también un algoritmo de 0 hora a 1 hora, que sería una alternativa al previo, y que sería que las mediciones de la troponina a la 0 hora y a la 1 hora se pueden realizar de manera segura, siempre y cuando el ensayo de la troponina de alta sensibilidad sea el que se haya utilizado y sea validado. La presencia de un infarto sin elevación del segmento ST se puede descartar con un alto valor predictivo negativo, sumando el valor de troponina baja al momento de la presentación, con una escasa variación en la segunda muestra obtenida a la hora de la anterior. Por el contrario, si el paciente tiene valor inicial mayor de troponina de alta sensibilidad mayor a 52 nanogramos litro o una elevación significativa en la segunda muestra, confirmaría el diagnóstico con un valor predictivo positivo de 75 al 84% en un infarto sin elevación del segmento ST. Esto es un cuadro como de diferencias entre ambos algoritmos y lo que dice es que el valor predictivo negativo para el infarto sin elevación del segmento ST en el algoritmo de 0 a 3 horas es de 98 al 100%, igual que en el de 0 a 1 hora. El valor predictivo positivo para el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST en el de 0 a 3 horas es desconocido porque va a depender del ensayo y la magnitud del delta de troponina que haga el paciente. Y en el de 0 hora a 1 hora, 75-84%. Como efectividad, ambos son efectivos, pero es más efectivo el de 1 hora, ya que esta se va a cuantificar como el porcentaje de pacientes con dolor precordial que se van a clasificar como rule-in o rule-out en el infarto de miocardio, que generalmente es 60% para el algoritmo de 0 horas a 3 horas y 75% para el de 0 hora a 1 hora. Con respecto a la aplicabilidad, el de 0 hora a 3 horas es un poco más engorroso porque hay que calcular el Grace y todo esto, y el otro no tanto. Con respecto a los desafíos, en el de 0 hora a 3 horas generalmente el comienzo del dolor no siempre se puede precisar, pero en el de 0 hora a 1 hora los puntos de corte van a ser más específicos. El de 0 a 1 hora está más validado y con respecto a las ventajas, el de 0 hora a 3 horas es como más conocido, ya se usa, y el de 0 a 1 hora es mejor porque se hace más rápido el diagnóstico. Estos algoritmos van a ser útiles solamente cuando se aplican en pacientes con sospecha clínica de un síndrome coronario agudo, porque no existe como un algoritmo que permita distinguir un infarto de otras causas que sean capaces de elevar troponina. Por esto es que la probabilidad de la prueba de la enfermedad coronaria, como otras condiciones que eleven las troponinas, se tienen que considerar al interpretar el resultado de esto. La combinación del juicio clínico, otros resultados de laboratorio o métodos por imágenes en ocasiones son necesarios para llegar al diagnóstico correcto. En general, las elevaciones que no sean isquémicas suelen ser de baja magnitud, como 100 nanogramos litro, o las elevaciones que estén encima de este nivel generalmente corresponden a un infarto. Y los grandes infartos transmurales se van a presentar con troponinas mayores a 500. En este cuadro tenemos como las diferentes causas que pueden elevar las troponinas, teniendo como no elevación, sino en valores normales a la población sana, hasta 14 nanogramos litro. El ejercicio extenuante las podría elevar un poquito. Igual los pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca estarían dentro de los 100 nanogramos litro. Pero se saldrían de esto la embolia pulmonar, la sepsis o la miocarditis, que se van a elevar, pero generalmente no más de 1000. Y por encima de esto, el infarto de miocardio. Con respecto a otros biomarcadores, tendríamos la mioglobina, que es una proteína no específica del músculo cardíaco y que se libera en la zona infartada más rápidamente que la CPKMB o que las troponinas. Se puede detectar esto, obviamente, las troponinas de antes que no eran de alta sensibilidad. Se pueden detectar 2 horas después del inicio de la necrosis miocárdica y su valor diagnóstico se ve limitado por la duración breve del que se elevan sus concentraciones plasmáticas y por su falta de especificidad.
Se tiene que complementar generalmente con otros marcadores de especificidad cardíaca como CPK-MB o la troponina. Sin embargo, una prueba negativa para mioglobina en muestras de sangre en las primeras 48 horas de los síntomas puede resultar útil. Esto generalmente lo puse porque hay centros que no tienen troponinas de alta sensibilidad. Por otro lado, tenemos la creatinfosfoquinasa o CPK o CK, que generalmente su fracción MB es la más abundante en el tejido cardíaco y se consideraron históricamente como los principales para la evaluación en pacientes con dolor precordial y síndrome coronario agudo. Estas tienen limitaciones. No son altamente específicas y se pueden encontrar elevadas en situaciones del daño del músculo esquelético o la cirugía no cardíaca. Otra limitación importante es que tienen baja sensibilidad en el periodo precoz, menos de 6 horas o mayor a 36 horas de la evolución de los síntomas. Por otro lado, la sensibilidad de estos se encuentra reducida en los casos de necrosis o injuria miocárdica que no sea tan grande y generalmente se van a detectar estos solo con las troponinas. Estos tienen, como ya les había dicho, una sensibilidad muy inferior a las troponinas y generalmente para detectarlas se necesita una cantidad mayor de tejido que esté comprometido para que se puedan detectar. Dada que la precisión de las troponinas las troponinas como son más precisas, son los biomarcadores de elección para descartar un infarto, no recomendándose el uso de CPK o CPK-MB para la evaluación de pacientes con dolor precordial. Y existen otros marcadores, pero que no tienen evidencia suficiente para recomendar el uso de estos, estudiados en el manejo del dolor precordial, como la copeptina, la proteína transportadora de ácidos grasos o la mieloperoxidasa. Las recomendaciones del uso de biomarcadores en pacientes que consultan por dolor torácico serían: en centros que se evalúen pacientes con dolor precordial, se tiene que disponer de dosaje de marcadores de necrosis y que las troponinas de alta sensibilidad se prefieren sobre todo. Se recomienda su uso dentro de las primeras horas del inicio del dolor. Bueno, la radiografía de tórax puede resultar de utilidad en los pacientes que no tengan un diagnóstico definido después de la evaluación básica. No existen estudios que hayan analizado la utilidad de la radiografía de tórax en estos pacientes, pero comparándolos o combinándolos con las otras pruebas que hemos hecho, sí pueden ser de utilidad. De todas formas, se recomienda su indicación en los casos que se sospechen patologías de otras causas no coronarias, como disección aórtica, patologías torácicas respiratorias, cuando la clínica del paciente lo amerite. Esta misma situación se tiene que aplicar en otros estudios como la tomografía o la resonancia. Las indicaciones de la radiografía de tórax serían en clase 1 en los pacientes que tengan dolor torácico, que se sospeche un dolor precordial que no sea de etiología coronaria, como por ejemplo una disección o un TEP. Y no se recomienda en pacientes que tengan un diagnóstico definido después de la evaluación básica. O sea, que no perdamos tiempo con esto si ya sabemos que el paciente tiene un infarto, por ejemplo. Por otro lado, existen otras pruebas que son de imágenes. Los estudios de imágenes cardíacas no invasivas en reposo y las pruebas funcionales se han incorporado a los protocolos de unidad de dolor para la identificación temprana de los síndromes coronario agudo que se pueden pasar desapercibidos en la evaluación inicial. De acuerdo a la presentación del paciente que consulta con dolor precordial, se considera habitualmente alguna de estas estrategias, que sería la primera: en pacientes con pruebas objetivas de síndrome coronario agudo se van a internar para el tratamiento inmediato, o la segunda, en pacientes que no tengan evidencia objetiva de isquemia en el momento de la consulta, o sea, que tengan un electro normal o que no tengan cambios específicos, que los biomarcadores sean negativos o que no indeterminados, se van a ingresar a una unidad de observación para su evaluación mediante electroseriados, determinación de biomarcadores también seriados, o en pacientes que persiste la sospecha de síndrome coronario agudo, se les puede hacer un estudio de imagen cardíaca con el fin de descartar la presencia de isquemia miocárdica. Teniendo en cuenta la secuencia de los eventos que suceden en la isquemia miocárdica,
es útil que cada prueba diagnóstica se va a evaluar en los distintos momentos de la cascada isquémica. La primera cosa que pasa es que disminuye el flujo regional en la arteria afectada y por lo tanto va a haber heterogeneidad del flujo relativo. Esto se puede evaluar con un estudio de perfusión miocárdica en reposo que tiene alta sensibilidad. La siguiente etapa va a ser la alteración de la función diastólica, que la utilidad de esta evaluación está muy poco establecida en la actualidad porque es inespecífica. Y como último paso se producen las alteraciones de la motilidad parietal, que son altamente específicas y se pueden evaluar por medio del ecocardiograma. Por último, se van a presentar los cambios electrocardiográficos y las manifestaciones clínicas. La perfusión miocárdica en reposo, las guías de la American Heart, la canadiense, recomiendan la realización de pacientes con un posible síndrome coronario agudo que no tenga cambios en el electro, que tenga un bloqueo de rama izquierda, que tenga troponinas inicialmente negativas y que tenga un dolor torácico en curso reciente menor de 2 horas del comienzo del síntoma. Este estudio tiene alta sensibilidad para el diagnóstico de enfermedad coronaria y es posible evaluar la motilidad parietal, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y que tiene alto valor predictivo negativo. Por otro lado, tenemos el ecocardiograma en reposo, que las guías europeas actuales proponen énfasis en la indicación temprana de la ecocardiografía en los pacientes con dolor torácico agudo, porque es una técnica que es de rápido acceso, está ampliamente disponible y que en operadores experimentados se pueden detectar trastornos de la motilidad segmentaria que se presentan en la isquemia. Además, nos brinda información de la función sistólica del ventrículo izquierdo, que es una variable pronóstica importante en los pacientes con enfermedad coronaria, y que se pueden detectar complicaciones del infarto. Además, permite la evaluación de otras causas de dolor torácico agudo, como disección aórtica proximal, miocardiopatía y tromboembolismo de pulmón. Por otro lado, tenemos también las pruebas evocadoras de isquemia, que estos estudios en reposo anteriores pueden dar normales aun cuando el paciente tenga enfermedad coronaria y la isquemia intermitente pueda estar presente. Por este motivo, estas pruebas evocadoras de isquemia o funcionales son útiles para diferenciar el dolor torácico de origen cardíaco frente a otras causas. Hay que asegurarnos que el paciente esté libre de síntomas en reposo y que no presente evidencia de necrosis o isquemia miocárdica a través de electroseriados y determinar marcadores bioquímicos, porque no tendría sentido. El propósito principal de estas pruebas, como parte de la evaluación de la unidad de dolor, es minimizar la probabilidad de la existencia del síndrome coronario agudo, que la alta médica sea una estrategia segura. Dentro de estas estaría la ergometría, el ecocardiograma con estrés y la perfusión miocárdica con estrés. ¿Cómo seleccionaríamos qué prueba le vamos a hacer al paciente? Estas pruebas se van a recomendar luego de 6 a 8 horas de la evaluación del paciente sin recurrencia isquémica, con un electro de 12 derivaciones normal o que no tenga cambios agudos isquémicos con respecto a los electros previos y que tenga 2 determinaciones negativas de estos biomarcadores. La elección del tipo de apremio, ya sea ejercicio o farmacológico, va a depender de la capacidad física del paciente. Si el paciente es capaz de hacer ejercicio, va a ser este el de la elección, ya que además va a proporcionar la capacidad funcional del paciente. Nos va a dar información de la capacidad funcional del paciente. Y en los casos que la elección sea realizar apremio farmacológico, las opciones van a incluir vasodilatadores como la adenosina, el lipiridamol o regadenoson, o apremio con dobutamina o atropina. En relación al momento de la realización de estas pruebas, se prefiere llevarlas a cabo en el periodo de observación de la unidad de dolor intensivo antes del alta. Sin embargo, su realización temprana dentro de las 72 horas en forma ambulatoria es una opción también en pacientes que tengan probabilidad de preprueba baja a intermedia para síndrome coronario agudo, con características de riesgo bajo que van a responder a las pautas de alarma y seguimiento estricto. Bueno, la ergometría generalmente se prefiere realizarla sin imagen cardíaca en pacientes que puedan realizar ejercicio y que no presenten cambios en el electro basal que impidan su interpretación, como que tenga un síndrome de preexcitación, que tenga un marcapasos o que tenga un bloqueo de rama izquierda previo, o en pacientes que estén en tratamiento con digoxina o que tengan criterios de hipertrofia ventricular izquierda, generalmente en pacientes de riesgo bajo o intermedio. Y por otro lado, la prueba evocadora de isquemia miocárdica, que va a estar asociada con la imagen cardíaca, como el SPECT con apremio, o ecocardio con estrés. En los pacientes que tengan riesgo intermedio alto de enfermedad coronaria sin recurrencia isquémica,
Luego de 6 a 8 horas, con biomarcadores negativos, sin cambios en el electro, es útil realizar una prueba funcional con imágenes, ya que la sensibilidad de este método es mayor que la de la prueba ergométrica. Los pacientes con estudios funcionales que revelan la presencia de isquemia o el resultado es indeterminado, generalmente requieren internación y continuar la evaluación con una angiografía invasiva, mientras que el paciente de bajo riesgo con una prueba negativa, prueba funcional negativa, se puede dar de alta con indicaciones apropiadas en cuanto a la actividad que puede realizar, un eventual tratamiento y el posterior seguimiento. Con respecto a las recomendaciones, estas pruebas se recomienda la realización de un estudio de perfusión miocárdica en reposo en pacientes con dolor torácico en curso o dentro de las 2 horas, presentando 2 horas de haber iniciado el dolor. Y con la sospecha del síndrome coronario agudo, con la primera determinación de las enzimas negativas, el electro sin cambio y en centros que tengan disponibilidad del método. Y con respecto a las pruebas evocadoras de isquemia, se recomienda realizar una prueba funcional con imagen en aquellos pacientes que tengan sospecha de síndrome coronario agudo con electros sin cambios, con biomarcadores negativos o indeterminados que no han presentado dolor nuevamente y previo al alta de la unidad de dolor o en las 72 horas de haber realizado la consulta. La tomografía coronaria es una técnica sensible y que tiene alto valor predictivo negativo que permite descartar la presencia de enfermedad coronaria en pacientes que tengan dolor precordial y sospecha de síndrome coronario agudo. En comparación con lo habitual que ya hablamos, en los pacientes que tienen dolor precordial pero que no tengan alteraciones en el electro ni elevación de troponina, la TAC coronaria no tiene diferencias en eventos clínicos, reduce el tiempo de evaluación hospitalaria, que obviamente reduce los costos, y se acompañó de un incremento en la realización de cinecoronariografía y procedimientos de revascularización porque se detectaban más pacientes con enfermedad coronaria. Existen factores que limitan el uso de la tomografía, como la calcificación grave de las arterias coronarias, o sea que tenga un score de calcio alto, y la frecuencia cardíaca elevada o irregular. Y la resonancia cardíaca con apremio es una técnica que permite una evaluación integral del paciente analizando la función ventricular, los trastornos de motilidad, la presencia de edema, defectos de perfusión o áreas de infarto. Sin embargo, su implementación en contexto de emergencia es muy dificultosa, así que su aplicación solo se reserva para ciertos pacientes. La SAC propone que si tenemos un paciente que tenga un probable síndrome coronario agudo, tenga un electro sin cambios agudos y las enzimas sean negativas, se considere hacer una prueba ergométrica o un un estudio de perfusión miocárdica o un ecocardiograma en reposo para identificar si el paciente tiene isquemia en reposo. Si este es negativo, se le da el alta y se hace seguimiento. Si estas son positivas, se internan. Por otro lado, si este paciente se le hace electro, se observa, se le hace electro y biomarcadores seriados y estos son negativos, se puede hacer una prueba funcional. En pacientes de bajo riesgo se prefiere la ergometría y de moderado o alto riesgo una prueba con imagen cardíaca. Si esta es negativa, se le da el alta y si es positiva, se interna. Y si por otro lado el paciente tiene clínica, tiene electro con cambios y tiene los biomarcadores positivos, se interna y listo, no tiene sentido hacer nada de esto anterior. Y por último, ¿cómo se estratifica el riesgo en pacientes que tengan sospecha de síndrome coronario agudo? Existen escalas que nos permiten identificar a los pacientes de alto riesgo que van a requerir internación, intervención inmediata, o en pacientes de bajo riesgo que no requieran internación. Tenemos este puntaje HART que va a evaluar 5 cosas, que sería la historia clínica del paciente, el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo y las troponinas, dándole a cada punto, a cada ítem, una puntuación de 0 a 2, dependiendo qué tenga el paciente, y teniendo un puntaje máximo de 10. Sería un paciente de riesgo bajo si tiene un puntaje de 0 a 3, intermedio los que tienen entre 4 a 6 puntos, o riesgo alto con valores mayores a 7. Y con respecto a la estratificación de estos pacientes, la SAC recomienda que todo paciente que consulte con síntomas o signos sugestivos de síndrome coronario agudo se tiene que estratificar en la posibilidad de tener un evento coronario como la muerte o el infarto mediante la anamnesis, el examen físico, el electro y los biomarcadores. Y se recomienda la utilización de escalas para predecir el riesgo de eventos en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, que es la tabla anterior, con nivel de evidencia 1C. Gracias.